Hola, ahora desarrollaremos rápidamente otro sistema de categorización asociado a lo que llamamos categorías conceptuales y niveles de realidad. Eh, Vamos a empezar precisamente por los niveles de realidad o grados de iconicidad. Son formas de categorización asociadas a estos tres conceptos: figuración, abstracción y no figuración. Primero, creo que es muy importante que tomemos en consideración que cuando nos vamos a referir a figura, a lo que me voy a estar refiriendo es a aquello, todo aquello que es reconocido en la imagen en su relación con la realidad. Es decir, yo voy a hablar de figuras y me voy a referir a cosas, objetos, personas, animales, edificios, naturaleza, etcétera, elementos que yo puedo eh, vincular con la realidad que observo, con mi realidad circundante, con la naturaleza. Por otro lado, voy a diferenciar ese concepto del concepto de forma. Cuando me voy a referir a forma, me voy a referir a la forma como un elemento del lenguaje visual que no necesariamente es figural, es decir, por ejemplo, las formas geométricas. Una vez aclarado esto, vuelvo entonces a nuestro sistema de categorización. Ojo, estamos hablando de niveles o grados, es decir, entre la figuración eh, y la no figuración vamos a encontrar una variedad de grises y niveles de abstracción. Ya vamos a poder ver un poco esa diferencia. ¿A qué me voy a referir cuando una obra es figurativa? Una obra es figurativa cuando ella lo que busca es la representación de la realidad observable, pretende un alto grado de semejanza con ella e involucra muchas veces rasgos imitativos. Es decir, una obra en la cual voy a poder identificar figuras, entendiendo figuras como animales, cosas, perros, edificios, naturaleza, etc. A su vez, voy a referirme a una obra con un carácter abstracto cuando lo que veo es una representación simplificada de la realidad observable. Es decir, se hace evidente un proceso paulatino de sintetización o simplificación de los recursos visuales. Es decir, para representar un perro, eh, ese perro lo transformo, pudiéndose identificar eh, en un contorno a través de planos o reduzco la observancia del color de su pelaje a aspectos mínimos y mínimos recursos. Por su parte, hablamos de no figuración, o nos referimos a una imagen no figurativa, a aquella que no busca representar por medio de figuras, figuras de la realidad observable, y que evidencia la liberación de los imperativos imitativos o de la tradición mimetista. Es decir, no está interesada en que en la representación se pueda ver un perro con todas sus pulgas, con todas sus características del pelaje, del brillo del pelo, de la humedad de la nariz, sino se limita o se busca una representación que no esté sustentada en figuras. Ustedes dirán, bueno, entonces es no representativa. No, siempre es representativa, porque hay atmósferas o experiencias o mundos no objetivos como conceptuales, como las emociones que pueden ser representados por medio del arte, pero no necesariamente por medio de figuras. Vamos a darle un poco de cuerpo a estas denominaciones, a estas categorías, tratando de identificarlas a través de este esquema, un esquema que estoy tomando nada más eh, cuatro de los procesos de la vaca de Theo van Desburg, de la famosa vaca de Theo van Desburg, para poder explicar cómo funciona
la figuración, la no figuración y la abstracción como un proceso intermedio. Eh, Aquí tenemos una fotografía de una vaca. La fotografía de la vaca es una referencia, una imagen de carácter figurativo. Aquí tenemos un primer proceso en el cual Theo van Doesburg reduce la imagen mimética de la vaca a un juego de líneas, curvas y de planos que sombrea gráficamente. Luego, como parte de esa dinámica, sintetiza aún más los recursos y trata de interpretar formas geométricas en la estructura base de la figura de la vaca. Inclusive, esa estructura a través de formas geometrizadas la vemos resuelta acá, pero manteniendo los códigos cromáticos diferenciales de la vaca. Esto se conoce como la composición 8, parte de ese proceso, en el cual vemos que aquí Theo van Doesburg se separa ya dramáticamente de esta figura de referencia, a pesar de que se pueden entrever aún proporciones de planos si nosotros pasamos de accesamos esta imagen, en esta imagen todavía podemos ver nosotros una vaca, pero si accesamos a esta imagen sin el contexto del proceso de simplificación, podríamos decir que esta imagen es una imagen no figurativa. ¿Por qué? Porque no tenemos el referente del cual proviene, el nivel de síntesis a planos de colores, eh, a planos de colores sobre un fondo blanco, se nos vuelve difícil de accesar la referencialidad de la vaca que teníamos en la imagen figurativa en la fotografía y por lo tanto nuestra forma de interpretación de esta obra va a estar sobre todo relacionada a los recursos visuales y no al referente que era la. Muy bien, vamos a ver si logro crear otras relaciones para tratar de aclarar el concepto. Aquí tenemos el bufón con un laúd de Frans Hals y mujer con mandolina de Pablo Picasso. Aquí Frans Hals está remitiendo no solo al sujeto que tiene un laúd, no cualquier instrumento de cuerda. Reconocemos que es un laúd porque está cuidadosamente representado, como cuidadosamente representado está también la vestimenta del bufón e inclusive su picarés, ¿no? Ese gesto pícaro con el que vuelve a ver hacia arriba. Es decir, aquí hay una serie de detalles que procuran, como si fuera una instantánea, recuperar la acción y la postura e inclusive esta condición casi que emocional que tiene en este momento el músico en la obra de Frans Hals. Mientras tanto, a Pablo Picasso, mujer con mandolina, le importa poco esa condición. Convierte el cuerpo de la mujer en una especie de simplificación más o menos geometrizante con algunos planos, ojo, planos abiertos, porque ven que están por un lado, estos planos irregulares están abiertos en una esquina, esto le llamamos facetas en el cubismo, articulado a través de facetas que nos permiten identificar un cuerpo femenino. Hay códigos que permiten identificar ese cuerpo, la cabeza, el pecho, el brazo, y códigos que permiten ubicar más, eh, con menos nivel de simplificación esta mandolina. Sin embargo, a pesar de que podemos identificar la figura, no hay cualidades imitativas o no hay una pretensión mimética para que reconozcamos el sujeto, las cualidades materiales de lo que usa, de lo que lleva puesto, o la caracterización individual fenotípica de ese personaje. Aquí tenemos otro ejemplo con una obra en la tienda árabe, precisamente la representación de los caballos y de todo en esa tienda. Tal vez la calidad de la imagen no es tan buena, la podría buscar, eh, pero remite a
El tejido y la aspereza del tejido de la alfombra, la suavidad de la piel donde yacen apesadumbrados y dormilones esos perros, y la textura del pelaje del caballo. Aquí, a Franz Marc no le interesa que pensemos ni la suavidad del pelo, ni las texturas diferenciadas, ni etcétera. Lo que le interesa o parece interesarle es simplificar y restituir las formas, la sinuosidad del cuerpo del caballo en el marco del paisaje en una especie de juego visual mediado por el color. A pesar de que podemos interpretar caballo, posiblemente, salvo por el insumo extratextual, en el caso de caballo en el paisaje, que es esta imagen que tengo del lado izquierdo, ustedes inclusive podrían perder el referente caballo en esa obra. De tal manera que aquí estoy anunciando algo que va a ser un problema en términos de clasificación. Muchas obras de carácter abstracto tienen un alto nivel de abstracción, un muy alto nivel de abstracción que va a impedir o que va a generar incertidumbre alrededor del referente. Este es el caso de un caballo que por la posición por la cual es representada, además de que es el encuadre general del formato del cuadro, impide que entendamos la forma del caballo y lo que observamos es como su lomo y su crin. Mientras que acá, en estos caballos amarillos, podemos ver que hay un mayor nivel de figuratividad, es decir, un más bajo nivel de abstracción, eh, en donde podemos identificar más fácilmente la figura del caballo. Por otro lado, aquí pongo el ejemplo con la figura humana, el desnudo. Tenemos estudios de locomoción humana y animal de Edward Muybridge, en donde la pretensión de Muybridge es documentar cuasi científicamente la forma de locomoción, mientras que al otro lado tenemos formas únicas de continuidad en el espacio, un trabajo de Umberto Bocchioni, en donde más que la representación del cuerpo como tal, se genera una interpretación abstracta, sustentada en formas irregulares, eh, para poder investigar o representar un sujeto en movimiento. Una obra, aquí una referencia figurativa, acá una obra resultado de un proceso de abstracción. Ahora bien, hay algo que tenemos que traer a colación y me parece que tenemos que tomar en consideración. No toda obra no figurativa, como esta Esfera Caracas que tenemos de Jesús Rafael Soto, no toda obra no figurativa es el resultado de un proceso previo de abstracción. Es decir, una obra no figurativa puede estar desde su conceptualización liberada del referente, de un referente de la realidad. No es que tuve que posiblemente pensar aquí bola de fútbol para poder pensar en abstraer la bola de fútbol en una esfera eh, cinética, sino que hay obras que se conciben desde una primera instancia liberadas de esa referencialidad. Podríamos decir que ese podría ser el código desde el cual Frank Stella resuelve a RAM 2, eh, donde la ruptura o la experiencia, la investigación alrededor de los formatos alternativos de la pintura pudieron haber sido el motor principal de Frank Stella, los rangos cromáticos, la experiencia cromática compositiva y no que se parezca a un gusano o a un animal. Podríamos decir que un caso semejante tenemos acá con la obra de Ligia Clark. Sin embargo, tenemos este factor que nos va a poner en serios problemas para hacer una clasificación o una categorización. Ligia Clark llama a su serie bichos. Por lo tanto, con este insumo extratextual, o sea, fuera de esta obra, de este texto, obra,
podríamos identificar que estas imágenes corresponden a las formas articuladas de las patas de insectos. Sí, por asociación entre el suplemento del título, podríamos entender que esta obra es una obra abstracta, pero no hay nada específico más que los sistemas de articulación que nos apelen a que esto es una mosca, un gusano, un grillo, una araña. ¿A qué me quiero referir con esto? Bueno, de alguna manera nuestras formas de clasificación van a estar principalmente asociadas a el contexto y la relación que tenemos, sobre todo con el suplemento del título. Así que, si bien podríamos decir que esta obra de Frank Stella es una obra no figurativa, podríamos entrar en discusión y tener que buscar una apropiada justificación para plantear que esta obra es abstracta y no figurativa. Tal como les decía, hay obras que no nacen del referente y no son el resultado de un proceso de simplificación. El caso de esta obra de George Matthew tiene esas características y, y, y constituye precisamente esta orientación. Ahora, ¿qué es importante que consideremos? Una obra no figurativa como esta no necesariamente es no figurativa si está resuelta a través de recursos como la geometría. Aquí hay un aspecto gestual, gráfico y caligráfico con el que se resuelve una obra no figurativa. Ahora, estoy planteando un rasgo caligráfico. Eso quiere decir que esta obra posiblemente tiene un referente en la caligrafía como un sistema de signos, pero la caligrafía como sistema de signos no es correspondiente con una figura como tal. Por lo tanto, esta obra sigue siendo fundamentalmente no figurativa. Y pone en evidencia que el ser no figurativa no es necesariamente una negación de la representación, sigue siendo representacional. Yo parto siempre de una premisa. Una obra siempre es representativa, siempre es representativa. Si la obra no representa, no es obra, no es representación, es vida. No hemos podido diluir el límite entre la representación y la vida. Ahora bien, vamos a centrarnos en otra forma de categorización. A esto le llamamos categorías conceptuales. Vamos a ver dos fórmulas de categorías conceptuales. Eh, Estas no son grados de iconicidad. Aquí hay un errorcito. Esta primera dupla de categorías conceptuales, a una la vamos a llamar categoría perceptual y la vamos a oponer a esto que llamamos categoría conceptual. ¿Qué es una categoría perceptual? ¿Cómo interpretamos lo perceptual en una obra? Una obra es perceptual cuando busca un muy alto nivel de iconicidad con la realidad, es decir, un muy alto nivel de semejanza con la realidad, logrando realizar una representación mimética que se evidencia en el interés imitativo, inclusive de las cualidades materiales y sensibles de los objetos representados, con detalles minuciosos y cuidadosos, casi como si pudiéramos palpar, entendiendo palpar como una habilidad del tacto, palpar la aspereza, la tersura, como si el ojo se nos convirtiera en una mano. Por otro lado, podríamos hablar de que una obra es una obra conceptual cuando lo que hace es privilegiar las ideas que encarnan la representación y no la representación mimética. Por lo tanto, una obra conceptual privilegia la experimentación formal y medial antes que las formas imitativas. En algunas obras de arte, aunque la condición de sus formas, ojo, aunque la condición de sus formas es imitativa, es decir, aunque yo lo que ocupe para hacer una instalación sean fotografías de objetos y crea que
la fotografía tiene un alto nivel imitativo de su referente, si su fin último eh, es crear relaciones entre la fotografía, medios, otros componentes, y el objetivo que parece perseguir es otro, es sobre las ideas y lo que se quiere comunicar, lo que estamos es ante una especie de engaño del ojo. Ya vamos a ir viendo esto concretamente en el caso de algunas propuestas. Eh, ¿Cómo vamos a establecer las diferencias rigurosamente o tratarlo, pero no es posible hacerlo tan eh, estrictamente entre lo perceptual y lo conceptual? Bueno, aquí decidí ponerles unas imágenes de Clara Peters, una artista recientemente recuperada en la historia del arte, y estamos viendo un bodegón con pescado, vela y cuanta cosa, ¿no? Podemos observar el trabajo meticuloso de Clara en tratar de representar y diferenciar el cacharro, el escurridor de cobre, en relación a del cobre, del metal, la frialdad del metal, en relación, por ejemplo, al brillo y el pulimento que tiene la copa en este extremo del cuadro. La diferencia inclusive del brillo metalizado entre estos dos objetos metálicos. La alcachofa detalladamente representada en sus venas y sus particularidades, la textura rugosa y ojo, aquí quiero motivar un asunto. El que yo hable de textura en una obra no significa necesariamente que esa textura está en función de representación mimética. Aquí, por ejemplo, y voy a usar este elemento como referencia, aquí estamos viendo un objeto resuelto básicamente a través de la textura del objeto en sí, ¿sí? Acanaladuras, eh, pastillaje, etcétera, que tiene este objeto acá. Ahora vamos a ponerlo en tensión. Pero bueno, para seguir, los peces y los cangrejos que aparecen, las gambas, etcétera, están meticulosamente referidos como si estuviéramos viendo de alguna manera una reproducción de corte cientifista y la idea es poder documentar especies, ¿sí? Inclusive en este otro bodegón de Clara podemos ver ese afán de diferenciar el tipo de metal, la textura de las flores. Me interesa mucho, por ejemplo, el brillo, el acabado entre las semillas, los dulces y los panes. Meticuloso, casi, a ver, voy a utilizar un término, espero que no entiendan que la fotografía solo puede imitar la realidad porque no es así. El siglo XX nos lo demostró, pero aquí esta resolución de la pintura cuasi fotográficamente, ¿sí? Que nosotros en nuestra mente lo que tenemos es que la fotografía es el recurso que produce imágenes miméticas. Por otra parte, y este es el contrapunto, precisamente dos bodegones de Amelia Peláez, Peces y un sin título, referidos a este mundo textural, pero en donde parece claro que a Amelia Peláez no le interesa ni que reconozcamos la especie de los peces, ni que observemos la materialidad, las cualidades materiales diferenciadoras, como si fuera, ojo, como si fuera que mi ojo se convierta en mano. Partamos de esa premisa. Aquí yo parece que cuando mi ojo pasea entre los objetos, yo puedo diferenciar el polvoriento residuo de algunas de esas semillas y del pan en relación al brillo de la botella. No porque lo sé, es decir, no porque sé que el pan genera boronas, no es porque tengo una idea preconcebida sobre el pan, sino porque en la representación del pan, el efecto y el tratamiento de la representación me lo hace ver idéntico a como yo me lo pudiese haber comido tostado y lleno de boronas. Es la representación, no es lo que yo tengo en la cabeza sobre lo que el pan es. ¿De acuerdo? Acá es lo que yo tengo en la cabeza sobre lo que el pez es, porque aquí el pez no es un indicador
no está resuelto imitativamente. Toda la construcción espacial alrededor de los bodegones de Amelia Peláez está fundado en los recursos visuales y en el lenguaje formal. Cuando hablamos del lenguaje formal, hablamos del lenguaje del arte, del lenguaje visual. Fundado en eso. Lleno de textura y decíamos, con este objeto, aquí hay texturas. Esta obra está resuelta, sustentada en las texturas, en la piel escamosa de los peces, en la resolución de los objetos, en el coladero, llena de texturas. Pero aquí no estamos hablando de las texturas. Aquí estamos hablando de esas texturas, pero que no pretenden ser una imitación de lo que el ojo observa, sino ser una construcción autónoma, independiente de lo que pasa en la realidad. Aquí a Amelia Peláez no le interesó cómo entra la luz en su casa, ni de qué color era el mantel, ni de qué color eran las paredes. Está construyendo a través del color, está interpretando las formas de los objetos, de las frutas y de las cosas, y las representa sustentada en esta idea, está experimentando plásticamente con las imágenes, tomando como referentes elementos de la realidad sin someterse a ellos. Aquí, el dictado de Clara Peters es representar la realidad miméticamente, tal cual se observa. Ahora, las relaciones entre esos objetos, las implicaciones de que los objetos están a punto de marchitarse, a punto de caerse, también hay mensajes vinculados a la relación de los objetos y al estado de los objetos. No significa que la representación imitativa aquí está negando la posibilidad de discursos, mensajes y temas asociados. Pero acá, lo que sí queda claro también son, bueno, la articulación de mensajes asociados al manejo del lenguaje, lo que sí queda claro es que no hay intención imitativa. Veámoslo acá. Dos obras también, una de Rosalba Carriera, otra de Van Dyck, dos señoras, en donde la suavidad del colochito, ese cabello airoso, el brillo de las joyas, la textura, ¿qué es esto? Ustedes ya no conocen porque no lo usaron, pero tafetán, estas telas pesadas, duras, con brillos, la suavidad del tul. Definitivamente, esta tela de acá no se comporta como esta tela vaporosa de acá. Porque yo lo sé, porque yo usé tafetán, usé tul. No, porque aquí la solución del tul y la solución del tafetán o del raso me la da, la información del tipo de tela me la está dando la pintura, su vaporosidad, su peso. ¿Cómo lo logran? A través de un meticuloso estudio de cómo refleja, de cómo funciona el claroscuro, de cómo se quiebra la tela y cómo logro representar a través del lenguaje visual esas cosas. Pero lo primero es que sea convincente, que sea creíble, que lo que tiene en el pelo es una diadema metálica, que lo que tiene en el cuello es un collar de perlas que brillan diferente a si lo que tuviera es una piedra o una gema. Acá, claramente, ni a Henry Matisse ni a Francis Bacon les interesó reproducir miméticamente ni a su esposa ni a su pareja sentimental. De alguna manera, y por eso pongo estos tres estudios para el retrato precisamente con el insumo fotográfico en el cual trabaja Francis Bacon, porque lo que es importante considerar acá, y creo que ya es tema superado, pero lo voy a repetir, es que este no es el resultado de no saber pintar, es el resultado de una construcción. Por eso decimos que una obra es predominantemente conceptual, que una obra se encarna como conceptual, que una obra busca ser conceptual, cuando lo que privilegia es la idea asociada al experimento a la temática con la que se está trabajando. Es esa fundación en ideas. ¿Qué le interesa aquí a Francis Bacon? ¿Le interesa que veamos lo guapo que es George Dyer? No. ¿Qué es lo que le interesa entonces? Entenderlo como un sujeto que nunca es igual a sí mismo. Sobrepone vistas del mismo sujeto una y otra vez sobre el retrato. Decíamos acá, ¿qué le interesa
a don Henry Matisse, que veamos lo bonita, guapa que era su esposa. No, definitivamente, ¿no? El retrato tiene todo menos esa posibilidad de halagar la belleza de su esposa. ¿Qué es lo que hace entonces Matisse en una obra de esta naturaleza? Está explorando los alcances del color para crear profundidad, volumen o espacio, haciéndolo de una forma desenfadada, con una pintura desenfadada y además experimentando el color de manera salvaje para su época. Lo podemos ver también transitando hacia el caso del paisaje. Aquí tenemos un Vincent van Gogh, la terraza del café por la noche, y en el otro caso Richard Estes con reflejos del bus o del autobús, ambos óleos sobre tela. ¿Qué es lo que veo aquí? Un interés de Richard Estes en reproducir la realidad de manera hiperrealista, de manera mimética, convincente. Podríamos decir que esto, si yo no les digo que es una pintura, creen que es una fotografía. Esta esfera de la representación que busca confundir, casi que podamos meter la mano dentro de la pantalla y colarnos, porque lo que hay ahí no es una imagen, sino es una proyección, una ventana, donde yo me proyecto hacia la realidad. Mientras que por el otro lado, lo que tenemos es a Van Gogh pensando un espacio con un contenido emocional. Vean que la forma en la que se proyecta ese amarillo, se proyecta de adentro hacia afuera ese amarillo de ese café, plantea una especie de emocionalidad del sitio inusual, muy característica de la pintura del sujeto. Está pensando que el café se parezca al café donde él toma café o tomó café o estuvo o permaneció o compartió. No, está rememorando posiblemente toda esa potencia expresiva y emocional que tiene lugar para él. Eso es una construcción en ideas. ¿Cómo logro comunicar esa emocionalidad del sitio? Hagámoslo a través del color. Aquí se privilegia la idea. Esta obra es conceptual, esta obra es perceptual. Finalmente, dentro de estas categorizaciones, acercarnos al caso de la figura humana. Aquí tenemos una obra de Dwayne Johnson. Está mal el título, aquí voy a corregirlo. Una obra de Dwayne Johnson, que es una escultura a través de un tratamiento de polímeros y materiales de la industria, con la que vemos esta figura que parece una fotografía, o sea, es una fotografía, pero en realidad es una escultura. Una escultura de este sujeto, se podrán imaginar ustedes, en medio de la galería, esta intención. La obra efectivamente es una obra resuelta de manera realista, mimética, con intención imitativa al borde. De hecho, al punto está hecha para que nosotros nos confundamos. Cuando llegamos a la galería pensemos que es una persona más haciendo el aseo del sitio y no una representación. Desde esa perspectiva, esta imagen es puramente pragmática, predominantemente pragmática. Por el contrario, a Giacometti le importa poco pensar la anatomía del sujeto y su capacidad de engañar al ojo y que parezca real. Por el contrario, asume la figura humana para plantearse problemas de índole existencial y del comportamiento de la posguerra. El sujeto en la posguerra. Vamos a encontrar entonces que aquí esta obra tiene eh, una, una, una intención que nos hace categorizarla básicamente como una obra de carácter conceptual y que los rasgos de solución de esta obra la hacen perceptual. Sin embargo, aquí está el pero que les mencioné cuando hablaba de la categoría. Sin embargo, el hecho de intervenir con este objeto escultórico atípico, policromo, con materiales totalmente raros, enrarecido para el ambiente, que genera un engaño visual, hace que esta obra pueda devenir conceptual dependiendo de cómo yo la explique. Pero en relación, los dos ejemplos que puse, esta obra busca lo mimético y con lo mimético quiere
hacer postulados de carácter conceptual, pero esta obra es una obra resuelta conceptualmente. Muy bien, con este sistema de categorización terminamos, por lo menos por ahorita. Eh, Estas son otras categorías conceptuales que vamos a también a ver interrelacionadas. Y se refieren al realismo, al idealismo y al expresionismo. ¿Qué vamos a entender por realismo? Y con esto quiero aclarar que estas categorías no están vinculadas directamente o no se agotan en las tendencias o movimientos estilísticos de la historia del arte. Cuando me refiero aquí al realismo, no me refiero al realismo francés del siglo XIX. Cuando planteo aquí expresionismo, no me estoy refiriendo exclusivamente a la tendencia de principios del siglo XX en Alemania. No, me estoy refiriendo a categorías generales que no están circunscritas necesariamente en un momento histórico determinado. Y con esto lo que voy a hacer es acercarme a las condiciones y la solución visual de las imágenes. Nos referimos a la imagen como realista cuando ésta pretende documentar y registrar la realidad con una pretensión, que es una pretensión de objetividad. Es decir, quiere representar la realidad sin tener que hacer ningún tipo de pronunciamiento subjetivo. Sabemos que esto no existe. Esa pretensión de objetividad no significa logro de la objetividad, porque el arte siempre tiene un componente ficcional que lo intermedia. Pero estas obras buscan un alto grado de verosimilitud y legitimidad. Es decir, y aquí empezamos a crear redes. Una obra hiperrealista, una obra perceptual, por lo general es realista. ¿Mm? Por otro lado, cuando hablamos y nos referimos a idealismo, nos referimos a una obra que tiene por objetivo representar la realidad de forma idealizada y embellecida, mediante la disposición de cánones de la figura humana, que tanto hemos hablado de eso, mediante las posturas, las proporciones, el equilibrio, la armonía de las escenas, busca enaltecer y mejorar. Es decir, si yo lo que veo es un paisaje con una rama quebrada, la construcción y representación de mi paisaje, busco que la disposición de los elementos estén acomodados para que la composición sea armónica, aunque el paisaje de referencia no lo sea. Apelo a algunos elementos de esa representación del paisaje, pero los someto al embellecimiento. Por otra parte, y para finalizar, tenemos eh, la categoría de expresionismo. Y nos referimos a una obra expresionista cuando los recursos visuales como el color, la escala, la distorsión, la deformación de las figuras comunican estados de ánimo, concepciones subjetivas con intensidad estética, emocional. Vamos a ir viendo esas coordenadas en imágenes concretas, si les parece. Aquí tenemos un paisaje, José María Velasco, Valle de México desde el Tepeyac. Vemos que acá una exploración del paisaje local, cercano y propio del contexto del pintor, ¿no? Tenemos los dos volcanes, el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, volcanes que referencian directamente la ubicación donde está pintando el pintor, valga la redundancia, donde está pintando el artista, que es el Valle de México. Entonces, utiliza cierto tipo de elementos representacionales que me ubican en el sitio y que me dan ciertas condiciones de verosimilitud, el estudio de la flora del sitio, las condiciones del progreso en el año consistentes con el año en el que está. Sabemos que cualquier representación del paisaje, insisto, está mediada por aspectos de ficcionalidad. Es decir, el pintor nunca pinta lo que es estrictamente aunque lo pretenda. Ustedes lo han visto en sus clases de dibujo cuando todos tienen el mismo referente y todos los ejercicios son diferentes. Cuando tienen que someter a ciertas conductas algunos elementos. Pero todo parece indicar que aquí José María Velasco busca cierto nivel de documentación del sitio.
que parece no estar tan claramente aquí. En esta obra, precisamente, en este paisaje con Juan el Bautista, donde, ojo, el paisaje natural es emblemático, exuberante, hay una importancia del asunto aquí de las relatorías y la literatura relacionada precisamente con el personaje. Hay una luz, un foco de luz sobre el personaje en primer plano, es decir, como si moviéramos el sol y el sol fuera una lámpara y ocupamos reajustarla, ocupamos además incorporar a ese embellecimiento del paisaje general una apertura de luz de fondo con esta especie de triángulo que nos enmarca nuevamente la estructura y nos crea un punto focal. De tal manera que, aunque aquí tenemos elementos que nos recuerdan a la realidad y que son verosímiles, la forma en que estructuro planos, vean, aquí vemos hasta el último detalle del juego entre los personajes, a la distancia. La forma de ordenamiento general del cuadro está en función de hacer que este paisaje se encuentre embellecido, ajustado y sometido a las reglas y a los dictados del equilibrio. Por su parte, esta obra de Haeckel y esta de Carl Schmidt-Rottluff está relacionada más bien con una intención puntual de evocar la experiencia emocional del espacio, o sea, cómo experimento el espacio a través del recurso visual, a través del drama cromático, a través de la exaltación y la deformación, a través, vean que la paleta en general eh, es una paleta disarmónica que se contaminan los colores entre ellas. La representación es descuidada, la aplicación del pigmento se hace desde el tubo, de tal manera que aquí lo que está privilegiado no es la representación del espacio, es la interpretación subjetiva del espacio y sobre todo una interpretación subjetiva que es comunicada a través de recursos visuales exacerbados como el color y la deformación. Por otro lado, aquí tengo otro ejemplo, el caso de Teodorico Quirós, artista nacional. Tengo dos obras donde, a pesar de que hay algunos niveles de síntesis en ambas imágenes, todo parece indicar que el artista está tratando de documentar la naturaleza particular del contexto de los caseríos y de la vida campesina costarricense. Mientras que, por ejemplo, aquí Claudio de Lorena nos hace teatros del sol, es decir, construye en el 1639 puertos idílicos bañados por una luz rosa con una especie de constancia escénica de personajes interactuando, mientras que la luz tiene esta atmósfera iluminada, eh, sobrecogedora. Un agua casi cristalina, casi transparente y que se funde con el horizonte, con el color del celaje. Aquí estamos hablando de una obra de carácter idealista. Para finalizar el caso del paisaje, porque pasé del paisaje natural abierto a las construcciones y edificaciones en el paisaje, tenemos el caso de Kirchner, Ernst Ludwig Kirchner, La Torre Roja, y el caso de nuestro artista nacional Rafael Felo García, Enjambre. En ambos casos vemos que hay un sometimiento de la realidad, aunque tenga referencias al sitio, como en el caso particular de Kirchner, hay un sometimiento al aspecto emocional que quiere ser evocado en la representación del lugar. ¿Sí? Esa torre que se eleva central, deforme, vean cómo manipula esta perspectiva de repente. Imagínense ustedes
si pudiéramos ingresar al cuadro y tuviéramos que transitar un espacio alargado y distorsionado, mientras que acá Felo García, a través del recurso del color y de la sobreposición de formas y volúmenes, lo que está creando es una especie de enjambre, sí, enjambre, que recuerda los caseríos y tugurios, que es parte de los motivos que recurrentemente explora. Es el color, es la gráfica, es la ordenación superpuesta de formas lo que me está generando comunicativamente un aspecto expresivo en la obra y lo que pudiéramos permitirnos categorizar como obra de carácter expresionista. Por su parte, veamos cómo funciona esto en el caso del retrato. Dos retratos también de Frans Hals, donde la pretensión es representar en sus justas dimensiones, llamémoslo así, dos personajes, una señora y eh, un importante fundador de una de las organizaciones comunitario-políticas de su tiempo. No le importa que el señor sea tan importante en términos sociales, eh, que lo representa ataviado con sus ropas eh, particulares y que demuestran cierto nivel de autoridad, pero lo que no le importa es representarlo tal cual, con su cabello airoso, con sus pómulos enrojecidos, igual que algunos cabellos fuera de lugar, algunos dejos de eh, ojeras, etcétera. Aquí se busca una representación fidedigna, procurando no exaltar, no embellecer, sino una dimensión más justa que la que podríamos ver nosotros en Madame Pompadour o en la Reina Victoria, en estos dos casos, donde todo, eh, el contexto, aquí es interesante, los dos personajes, el único elemento contextual que nos hacen pensar en la importancia social que tenían, tiene que ver con el ajuar. Es decir, el artista no tuvo que recomponer la imagen incorporando elementos para hablar de sus ni de sus condiciones ni de su vida privilegiada. Por el contrario, tanto la Reina Victoria como la Madame Pompadour tienen todo un contexto en la misma imagen asociado a sus condiciones. Ella como un jardín en flor, ¿no? Próspera, primaveral, vinculada a la idea de la fidelidad suave en el juego de los zapatitos, en la ordenación culta, leída, interesada, eh, todo en ella deviene esta relación con la aristocracia y bueno, ni qué decir de la reina Victoria, donde la relación entre ella y el parlamento, porque en la imagen esta relación es puntual, mediada por la corona, esta idea de las telas y la tersura solo explorada y del gusto de la época, que las hacen representar precisamente como figuras en retratos laudatorios, es decir, en retratos que buscan enaltecer y privilegiar, embellecer. Finalmente, tenemos el caso particular de dos retratos que quise traer a colación, el de Alexander Sacharov y el caso de la representación de Brigitte Bardot de Antonio Saura. La primera, en el caso de Alexei von Jabletsky, el interés está centrado en una representación de tono psicológico. El bailarín nos vuelve a ver, nos mira, en el marco de esta algarabía cromática en su contexto, con una sombra diluida, el mismo personaje diluido y con la dureza de la mirada puesta sobre nosotros eh, de manera provocativa. ¿Cómo logra von Jabletsky este tipo de intensidades? Bueno, a través de el rigor precisamente del color en la imagen, este negro contundente, el rojo que cubre el plano del cuerpo eh, y que enmarca con ese blanco, blanquísimo,
con el que la mirada se vuelve penetrante, se vuelve un punto focal, además distorsionando las proporciones del cuerpo y elongándolo. Solo los ojos tienen una redondez y un tamaño que no obedece necesariamente a la anatomía del cuerpo, pero que concentra ahí nuestra mirada. Por su parte, Brigitte Bardot, como ven, es la respuesta a el tratamiento violento contra el soporte de la pintura. Es decir, la fórmula en la cual se resuelve una imagen con un alto nivel de abstracción, con un altísimo nivel de deformación, en donde con costos podemos identificar aspectos básicos. Es decir, aquí, en una imagen de esta naturaleza, no le interesa, no solo no le interesa a Saura representar a Brigitte Bardot como se ve en la vida real, su fenotipo, sus características fenotípicas. Tampoco le interesa que se vea bella, hermosa, sensual o cualquier otra cosa asociada a ello. Lo que sí es que está creando un retrato más asociado a su percepción sobre el personaje, a su implicación cultural con una furia tremenda. Ambas obras son obras de carácter expresionista. Y aquí tenemos otro caso asociado precisamente al desnudo, desnudos cuya pretensión es representar cánones de la figura humana, femenina, que ya hemos visto una y otra vez en estas últimas cápsulas, asociadas a la seducción, al cuerpo imberbe, a un modelo, a una proporción, a unas características singulares. Mientras que por otro lado acá tenemos estos retratos de Lucian Freud que no solo se mueven en esta condición realista de representar al sujeto eh, tal cual, sino en sus condiciones, en sus posturas, en su cotidianidad, ¿no? Y que hace que estos retratos estén claramente y tremendamente cargados de potencia significante, de relaciones, de, de discusiones y reflexiones sobre lo humano, sobre cómo se involucra el artista en el reflejo de estos sujetos, pero que la forma de representación no tiene dejos de enaltecimiento y de embellecimiento. Y finalmente, eh, el imaginario de las mujeres de Wilhelm de Kooning, asociado precisamente a rasgos expresivos, a una impronta violenta, a la simplificación dramática de los cuerpos, que devienen casi elementos de monstruosidad en donde vean la deformación de las proporciones anatómicas del cuerpo en uno y ambos casos. Bueno, con esto terminamos de hacer una revisión de las categorías conceptuales. Voy a estar atenta. Ustedes van a tener que hacer un ejercicio al final de esta semana asociada a la aplicación de las categorías y voy a estar atenta entonces a que nuestro próximo encuentro por videoconferencia pueda ser provechoso para poder evacuar dudas asociadas precisamente a la aplicación de dichas categorías, dimensiones, categorías estéticas. Un saludo.